Vamos a abrir la Biblia en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, y voy a leerles desde el versículo 13 hasta el versículo 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Miren lo que dice la palabra del Señor y presten mucha atención a esto. Dice: por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. Qué interesante esto, ¿verdad? Lo que está diciendo aquí Pedro es: lo que viene después es tan importante que si actúan en función de eso, lo están haciendo con inteligencia. Poner en práctica lo que sigue, que vamos a leer ahora, es ser, ¿qué? Inteligente. ¿Cuántos inteligentes tenemos acá? A ver, levante la mano. Somos. Levante. No sean humildes, levante la mano. Ahí está. Somos inteligentes, somos seres inteligentes y lo vamos a demostrar. Entonces, me encanta este inicio del capítulo o de este párrafo. Dice: dispónganse, prepárense para actuar con inteligencia. Lo que está diciendo Pedro es que lo que Dios va a decir a través mío es una muestra de que somos inteligentes si lo hacemos y que es importante en nuestra vida. Y sigue: tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, diga conmigo: yo soy obediente, porque ayer hablamos de la obediencia, ¿verdad? Y hicimos pacto de obediencia. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, y viene ahora fuerte, sean ustedes santos en todo lo que hagan. En otra versión dice: en toda vuestra manera de vivir. Es decir, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Gracias, Señor, por este pasaje, y te ruego que nos ilumines con tu Espíritu Santo en esta hora para poder entenderlo, discernirlo y ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Es un pasaje muy fuerte, en el buen sentido de la palabra fuerte. El apóstol Pedro está un poco preocupado porque la persecución de la iglesia, la persecución de los cristianos, estaba haciendo y generaba gran presión sobre la iglesia y sobre los cristianos, y algunos se sentían tentados a ceder en sus convicciones espirituales y volver a la vida vieja. Esto es lo que estaba pasando. La persecución era atroz, el Imperio Romano estaba obsesionado por destruir a los cristianos. Entonces había varios cristianos en distintos lugares que estaban diciendo: no sé si vale la pena esto de creer en Jesucristo. Empiezan a ceder a las convicciones a las cuales se habían aferrado con toda su fe, y algunos tentados a volver a la vida vieja. Y yo creo que hoy también nosotros de alguna o de otra manera podemos estar tentados a ceder a algunas convicciones en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay presiones que vivimos en medio de la sociedad. ¿Qué presiones? Presiones a veces económicas, presiones familiares, presiones sociales, presiones de nuestros propios amigos que de alguna manera intentan arrastrarnos para que dejemos esta vida cristiana que hemos abrazado, y
podemos llegar a sentirnos en la tentación de ceder, aunque sea un poquito, a algunas convicciones espirituales a las cuales nos habíamos aferrado de una manera especial por el Señor. Simultáneamente a eso, y a ver si ustedes concuerdan conmigo, la santidad parece un concepto un poco olvidado en el mundo cristiano. No se habla mucho de santidad. Generalmente lo que se habla en el día de hoy es todo lo que yo recibo de parte de Dios. Lo que recibo, la salvación, por supuesto, pero para los cristianos la sanidad, la prosperidad, la bendición de parte del Señor. Eso es lo que hoy en día está, que nosotros en Cristo podemos. ¿Es mentira? No, todo eso es verdad. Pero se ha dejado un poco de lado en un segundo o en un tercer plano hablar sobre el tema de la santidad en el mundo cristiano. Pero déjeme decirle que la verdadera meta en la vida cristiana no es ser salvo, sino es ser santo en Cristo Jesús. La salvación es el punto inicial. No es el fin de la historia, yo soy salvo y se terminó. No. La salvación es el punto inicial para mi carrera en la vida cristiana, porque mi objetivo es ser santo en Cristo Jesús. Y noten lo siguiente en lo que hemos leído. Dios nos da una palabra de exhortación. Sean santos porque yo soy santos. Y sean santos porque yo soy santo no es una invitación cordial de parte del Señor. Miren muchachos, chicas, si a ustedes les parece bien, si les queda bien, si ustedes quieren llevar la vida cristiana así, entonces está bien, intenten ser santos, pero eso se lo dejo a voluntad. No dice básicamente nada de eso, sino es todo lo contrario. Es un imperativo, es una orden de parte de Dios. ¿Y cuál es la orden? Hijos míos, sean santos porque yo soy santo. Y uno puede seguir un poco. 1 Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es que sean santificados. Voy a 1 Timoteo capítulo 5 versículo 23. Dice que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, es decir, la santidad completa en espíritu, alma y cuerpo, irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El plan de Dios, la voluntad de Dios es que usted y yo, una vez que somos salvos en Cristo Jesús, vivamos una vida de santidad. Ahora, déjame simplemente explicarte las 3 palabras claves. ¿Qué es la santificación? La santificación es lo que Dios hace, el obrar de Dios para limpiar nuestra vida. ¿Qué es la consagración? La consagración es la parte que yo hago abriendo mi vida y permitiendo que el Señor me santifique, que me limpie, que me purifique. Es decir, la consagración es una rendición incondicional al plan de Dios y a lo que Dios quiere hacer. ¿Y qué es la santidad? La santidad es el estado de mi vida por la santificación que el Señor ha hecho, que se exterioriza a través de mis actos, a través de mis acciones, a través de mis reacciones. Por lo tanto, santificación es lo que Dios hace, consagración es lo que yo permito que Dios haga y me entrego incondicionalmente, y la santidad es el estado que adquiero cuando el Señor me está santificando y se demuestra a través de mis actos, a través de mi vida exterior. ¿Se está entendiendo, verdad? Es fundamental comprender esto, es básico, pero es fundamental, porque si la voluntad de Dios es que seamos santos, tenemos que comprender de qué manera. Ahora, ¿qué significa ser santo? Ser santo no significa andar con una aureola aquí sobre la cabeza, poner cara de bobo, ¿vieron? No es esa la santidad. ¿Qué es ser santo? A veces nosotros también creemos que la santidad es una larga lista de cosas que están prohibidas hacer y una larga lista de cosas que sí o sí tenemos que hacer. Pero en realidad eso nunca produce santidad. Así eran los fariseos en aquel tiempo. Los fariseos eran aquellos que mostraban
en su exterior una vida pulcra, una vida excelente, pero por su interior eran un desastre. Por eso, ¿qué le dice Jesús? Ustedes son sepulcros blanqueados. Es decir, por fuera parecían bárbaros, pero por dentro están muertos, le estaba diciendo el Señor. Por lo tanto, ese tipo ¿y ellos qué hacían? Y ponían ley tras ley, ley tras ley. Era tan pesada la carga que nadie la podía llevar adelante. Este concepto de santidad lo que hace es produce frustración. Si vos pensás que vas a vivir en santidad dejando de hacer una larga lista de cosas y haciendo otra larga lista de cosas, tarde o temprano te vas a frustrar porque no se puede hacer de esa manera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es santidad? Te lo explico con dos frases. La primera cosa que tiene que ver con la santidad es que estoy separado del mundo. Ahora, ¿qué significa separado del mundo? Separado de los valores del mundo, de los principios del mundo, de la moral del mundo, de la ética del mundo. Estoy separado del mundo, pero al mismo tiempo estoy consagrado a Dios. ¿Se entiende, verdad? Me separo del mundo, de los valores y principios de este mundo, de la ética de este mundo, del estilo de vida de este mundo, y me consagro al Señor, es decir, me rindo incondicionalmente a Él. Es cuando Dios pasa a ser el número uno y el primer lugar en mi vida. Es cuando ya no me deleito más en las cosas de este mundo. Es cuando apruebo lo que Dios aprueba y rechazo lo que Dios rechaza. Es cuando nos deleitamos, no en las cosas del mundo, sino que nos deleitamos en las cosas del Señor. Es cuando dejamos de vivir al ritmo de este mundo y empezamos a vivir al ritmo del son del tambor de Dios. Eso significa estar consagrado al Señor. Es ser diferente, tener un estilo de vida diferente a la que el mundo tiene. Eso es ser santo. Ahora, ¿y cómo es ese camino hacia la santidad? En primer lugar, precisamos tener plena certeza de la experiencia de salvación en Cristo Jesús. Una vida santa no puede existir sin el fundamento de la salvación, sin la plena certeza que soy salvo en Cristo Jesús. Y se llega a la salvación por la fe. Yo no soy salvo por haber recibido una sanidad de parte de Dios. Yo no soy salvo porque oré por trabajo y Dios me abrió las puertas del trabajo. Yo no soy salvo porque fui liberado. Yo no soy salvo porque oré por prosperidad y para que mi negocio prosperara y el negocio prosperó y gané mucho dinero. Yo no soy salvo por nada de eso. Soy salvo cuando me arrepiento de mis pecados, cuando pongo mi fe en el Señor Jesucristo y lo recibo a Él como el Salvador y el Señor de mi vida. Ahí soy salvo. Sos salvo, ¿verdad? ¿Sos salvo? Porque no es una respuesta para dudar. Podés dudar de muchas cosas, pero nunca dudar de que si sos salvo o no. Mire, tengo algunas experiencias con respecto a este tema, que algunas ya las he compartido, pero qué importante es tener la plena seguridad y la plena certeza que yo soy salvo en Cristo Jesús. No soy salvo por venir a la iglesia, no soy salvo por leer la Biblia, aunque hay que leerla y hay que venir a la iglesia. No soy salvo por orar, soy salvo porque un día acepté a Jesús como el Salvador y el Señor de mi vida. Lo primero entonces, necesito tener la plena certeza de mi experiencia de salvación con Cristo Jesús. Le cuento una rápida, que algunos la saben, pero quizás otros no. Ustedes saben, yo estaba en Ámsterdam, en un congreso de evangelistas. Había 10.000 evangelistas de todo el mundo en ese congreso, organizado por la asociación Billy Graham. Y para poder llegar a ese congreso, los candidatos eran 60.000 en el mundo, y te mandaban una planilla y vos tenías que llenar planilla y la tenías que mandar
y de los 60.000 que le mandaron, después seleccionaron 30.000, a 30.000 le dijeron muchas gracias, pero no, y a los otros 30.000 nos mandaron una segunda planilla. Y esa segunda planilla también tenías que llenar con muchos datos que pedían, etcétera, etcétera, recomendaciones, bueno, todo era bastante estricto. Y vos mandabas eso y de esos 30.000 solamente seleccionaron 10.000 que aprobaron para que puedan ir al Congreso. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque no era un Congreso donde simplemente voy o pago el pasaje y voy, no. Tenía muy riguroso. Pero no solamente eso, sino que para poder entrar al Congreso había una cinta que teníamos aquí en la muñeca. Esa cinta servía también para tomar ómnibus en forma gratuita en Ámsterdam, pero especialmente si vos no tenías la cinta esa en la muñeca, que no te la podías sacar para nada, no podías entrar al lugar del Congreso, no te dejaban entrar. Pero era tan riguroso que uno de los organizadores de este Congreso era el doctor Leydon Ford, uno de la asociación Billy Graham, muy conocido y demás. Y él se le perdió, se le salió la cinta y se le perdió y quiso entrar. Él era un organizador del Congreso. Quiso entrar y no lo dejaban entrar. Para que usted vea que no es que cualquiera también podía entrar al Congreso. Tenías que tener la cinta. Llegó la última noche y el que estaba predicando era el doctor Billy Graham. Creo que todos conocemos acá al doctor Billy Graham, que ya está en la presencia del Señor. Entonces el doctor Billy Graham comenzó a predicar y en un momento determinado, cuando iba finalizando su predicación, empezó a tornarla evangelística. Entonces cuando le empezó a tornar evangelística, yo en particular dije, quizás estaba un poquito grande, ¿no? Grande, de edad. Se habrá confundido pensando que está en los estadios que él predicaba constantemente. Y vio que a veces uno se tilda en algo, digo, y bueno, y dije, bueno, pobre, pero bueno, era un privilegio poder escuchar al doctor Billy Graham. Y de pronto hace que todos agachemos la cabeza, que sentados como estamos, agachemos la cabeza, cerremos los ojos. Y dice, voy a hacer una invitación. Dice, yo no quiero invitar en esta hora aquellos que quieren más poder para ser evangelistas, aquellos que quieren una unción renovada para ser evangelistas, quiero llamar, dice, a todos aquellos que, aunque han predicado en cruzadas evangelísticas, en la televisión, en la radio, son grandes evangelistas, todavía no tienen la seguridad de ser salvos. Pónganse de pie, dijo. A mí me agarró un escalofrío, yo estaba así sentado, todos estábamos mirando para el piso, y dije, ay, le pifió, dije yo. Pero de pronto vio, la curiosidad mata. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho? Dígame la verdad. Levanté la cabeza, miré así y vi aproximadamente 100 evangelistas que habían pasado por el filtro de los 60.000, 100 evangelistas que ya habían predicado en cruzadas, en congresos, en televisión, 100 entregar su vida a Jesucristo. John Wesley lo mandaron como misionero a Estados Unidos y fue y abrió una iglesia en los Estados Unidos. Y cuando volvía para Inglaterra, resulta que la nave, el barco, se empezaba a hundir, era un caos total y estaban los cuáqueros, una denominación, y ellos cantaban y ellos alababan al Señor en medio de que la tormenta estaba haciendo que se hundiera todo el barco. Y él estaba muerto de miedo. Wesley estaba muerto de miedo. Y estos cantaban, alababan, al final, gracias a Dios, salieron todos. Pero él se quedó, ¿cómo puede ser que estos cantaban, alababan en medio de la posibilidad de la muerte y yo tenía ese miedo atroz? Decía Wesley. Entonces,
decide, cuando llegan a los Estados Unidos, al poco tiempo decide ir a verlos a estos cuáqueros. Y va y cuando los ve les pregunta, ¿cómo fue que ustedes cantaban de esa manera, alababan al Señor? Yo no podía, estaba muerto de miedo, tenía miedo a morirme, etc. Entonces ellos le dijeron, porque nosotros tenemos la plena seguridad que Jesús es nuestro Salvador. Y si moríamos ahí, nos íbamos a su presencia. Y John Wesley se dio cuenta que él todavía no había tenido la experiencia de conversión y entregó su vida a Jesucristo. Y usted conoce, John Wesley fue uno de los más grandes avivadores de avivamiento espiritual en la historia, generando un tremendo avivamiento en Inglaterra. Es decir, tengo la seguridad que soy salvo, ¿verdad? Porque si no tenés la seguridad de que Jesús es el Salvador de tu vida y que un día entregaste tu corazón a Él y Él está sentado en el trono de tu corazón, entonces no dejes pasar más tiempo. Que hoy sea el día para que seas salvo en Cristo Jesús. Amén. Lo segundo que necesitamos para vivir en santidad, primero con la seguridad de salvación, segundo, necesitamos el poder del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, ¿cómo se llama? Espíritu Santo, ¿verdad? Ese es el Espíritu Santo. Y mientras más áreas de mi vida estén controladas por el Espíritu Santo, menos lugar hay para el pecado. Menos lugar hay para que yo me pueda errar. Entonces, por eso la importancia de que sean ríos de agua viva que broten y salten para vida eterna. Necesito realmente vivir lleno del Espíritu Santo de Dios, dominado por el Espíritu, controlado por el Espíritu, sumergido por el Espíritu, bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Pero más todavía, necesito vivir en el Espíritu, vivir en la vida cotidiana. Dejar una vida mediocre, una vida superficial, una vida de altibajos espirituales, que hoy estoy tocando el cielo con las manos, mañana ni me hablen de las cosas espirituales porque estoy con un bajón tremendo. Y hoy estoy viviendo una vida plena de adoración, mañana no quiero venir al culto. En lugar de vivir en esa vida de altibajo, vivo una vida de triunfo, de victoria, de poder en el Espíritu Santo de Dios. Lo tercero que necesito para vivir en santidad, mire qué básico, es la palabra de Dios. ¿Qué dice Juan 17:17? Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. La voluntad de Dios es que nosotros seamos santos, pero ¿cómo podemos ser santos si no conocemos su voluntad? Y su voluntad está en la palabra. Y nos dice, por ejemplo, la importancia de estudiarla. Dice Juan 5:39, estudien con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Santiago 1:22, no solamente estudiarla, obedecerla. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Tercero, hay que creerla en todo su contenido, porque si la palabra de Dios llegó hasta mí como está hoy, es para que yo la crea, de tapa a tapa. Y lo último que preciso es la oración. Para vivir una vida de santidad es la oración. Es imposible construir una vida cristiana victoriosa, poderosa en santidad, sin la práctica de la oración, de una vida de oración profunda. Ese tiempo de intimidad con Dios. Hoy tenemos realmente muchas excusas, ¿verdad? Y pastor, no tengo tiempo, las ocupaciones son muchas, ando a las corridas. Y es verdad, vivimos en un tiempo de agitación constante. Pero fíjese el ejemplo de Daniel. Daniel era un empresario, primer ministro del imperio persa. ¿Estaba ocupado o no estaba ocupado? ¿Tenía mucho que hacer o no tenía mucho que hacer? Mas Daniel sentía una necesidad cada día de ir hasta su cuarto en el palacio, de abrir las ventanas de su cuarto y orar al Señor 3 veces al día, no una, 3 veces al día. Y era un tipo que estaba muy ocupado, pero era prioridad para él. Jesús
oraba a su Padre siendo Dios, pero él oraba a su Padre. Los discípulos, ¿qué le dijeron a Jesús? No le dijeron, Señor, enséñanos a evangelizar. Señor, enséñanos a hacer milagros. Señor, enséñanos a enseñar. No, le dijeron, Señor, enséñanos a orar. A orar. Por eso es fundamental una vida cristiana en santidad, es una vida cristiana de oración. Y termino diciéndoles este versículo de Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos, dice, y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Y yo el domingo les decía que esa palabra seguid en realidad es persigan. Persigan. Otro concepto es busquen, luchen por la santidad. Luchen. ¿Contra qué, pastor, tenemos que luchar? Luchen contra Satanás, que busca debilitarte en tu vida de fe para que caigas. Luchen contra el mundo, contra los valores, los principios, la ética. Nosotros vamos en contramano, mi querido. Vamos en contramano en este mundo, por lo tanto hay que luchar. Luchen contra la carne, la propia carne. ¿Qué es esto? Las envidias, los celos, los enojos, los resentimientos, los odios, el no querer perdonar. Es decir, hay que luchar, hay que esforzarse para poder vivir en santidad. Y termino diciendo una palabra para los que están viviendo en santidad. Gloria a Dios, muy bien. Pero no juzguen a los débiles. Sigan así creciendo, pero no juzguen a los débiles. Una palabra para los que dudan, es decir, los que están tibios. ¿Y quiénes son los que están tibios? Los que ceden a sus convicciones frente al mundo, pero al mismo tiempo no quieren apartarse de Dios. Está en mitad y mitad. Y ese es el peor estado, porque dice el Señor que te prefiero o frío o caliente, porque tibio te vomitaré de mi boca. Por eso yo creo que es tiempo de jugarse hoy, de jugarse. Si estoy viviendo en esa ambigüedad de que hay cosas del mundo que todavía no quiero largar y estoy cediendo a principios espirituales, pero al mismo tiempo yo amo a Dios y yo quiero estar, si estoy en esa ambigüedad, yo creo que hoy es el día para jugarse por el Señor. Hoy es el día de comprometerse y hacer un pacto de santidad con el Señor. Y una palabra para los que han caído, que se sienten por ahí frustrados, débiles, culpables, se sienten mal. Mi querido, mi querida, Dios te ama y Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Cuando uno se arrepiente, Dios nos perdona, nos limpia, abre nuevamente las puertas para que podamos disfrutar una vida plena. ¿Será que hoy necesitamos renovar nuestro pacto de santidad, nuestro compromiso con Dios? ¿Será que hoy será el día de decirle, Señor, yo estoy listo para luchar, para perseguir la santidad? Y lo voy a hacer leyendo también tu palabra, orando, buscando vivir lleno del Espíritu Santo del Señor. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Cierra tus ojos. Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra es tan simple, clara, pero profunda si la ponemos en práctica. Yo te ruego en el nombre de Jesús que todos los que hoy estamos aquí, que no estamos por casualidad, tú nos trajiste, algo había para decirnos en el día de hoy. Yo te ruego en el nombre de Jesús que hoy podamos tomar un verdadero compromiso contigo, de renovar nuestro pacto de santidad contigo. Ayúdanos, Señor.